Bienvenidos a Misterios de la Biblia, que el Señor les bendiga. Hoy en este momento estaremos viendo la palabra del Señor en el libro de Daniel, en su capítulo 9, el versículo 23, y dice: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hoy en este momento veremos nuestro tema, que lleva por título: ¿cómo será el gobierno del anticristo? Hoy en día vemos la problemática que existe en todas las naciones, en todos los países, y anhelan con todo su ser un gobernante que pueda solucionar la problemática del mundo. Las Naciones Unidas anhelan que exista alguien que les pueda traer solución a los problemas que ellos tienen. Las religiones también lo mismo. Los católicos están esperando a alguien quien les pueda ayudar. Los musulmanes sucede lo mismo. Los israelitas también. Porque el mundo no sabe qué hacer con los problemas que tiene. Y voy a decirle que el gobernante que vendrá al mundo se llama Anticristo, y que lo tomará el control en el momento cuando Dios se lo permita. Pero veamos en primer lugar qué significa Anticristo. Está compuesto de dos palabras: anti y Cristo. Entonces, anti significa en contra de o contra de. Es decir, que anticristo significa contra Cristo o en contra de Cristo. Por eso que el anticristo es el opositor de Cristo. En segundo lugar, ¿en qué tiempo gobernará el anticristo? Y esto cabe, hermanos, aclararlo. Su gobierno será en el tiempo de la semana 70. A veces se ha dicho que en este tiempo ya está gobernando el anticristo. No, el anticristo gobernará en el tiempo de la semana 70, que se le conoce también como el tiempo de la tribulación o gran tribulación, o el tiempo de la ira de Dios, o el tiempo del día del Señor. Pero ahora veamos en tercer lugar cómo será su gobierno. ¿Qué hará en el mundo? Y en primer lugar, que este personaje traerá la paz al mundo. Usted tiene que saber que lo que más reina, lo que más predomina en este tiempo es la inseguridad. La gente anhela con todo su corazón salir a las calles, a los parques, caminar, pero no lo hace muchas veces por el temor, por la inseguridad que hay. Pero este personaje traerá seguridad al mundo. Este personaje evitará la guerra. Este personaje evitará que Israel tenga que tener más derramamiento de sangre. Hará un pacto con Israel. Firmará el tratado de paz. Por eso la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:3: y cuando digan paz y seguridad, esto nos lleva a decir que el mundo tendrá paz. Por eso que cuando usted ve el capítulo 6, el versículo 2 del Apocalipsis, hablando del jinete del caballo blanco, dice que no tiene flecha, solamente arco. Es decir, que aparece como un pacifista. El mundo estará feliz. Dice la Biblia que dirán: ¿quién como la bestia? Dirán: ¿quién como nuestro presidente? Pero quiero decirlos que solamente es un engaño. Es solamente como la carnada que se lo dijo a alguien. Pero después se dará a conocer y sabrán quién es. En el versículo 23 de Daniel dice que devorará. Devorará significa que como comer con rapidez, comer como una presa. Es decir, que a las personas va a tener que devorarlos a través del engaño. Va a destruir a millones de personas que tendrán que morir. Pero no solamente eso, dice que trillará. Trillará se traduce como pisotear, golpear en el suelo.
sufrirán muchísimo desprecio. Es decir, que este personaje no tendrá respeto a nadie. La Biblia dice que inclusive ni el Dios de sus padres hará caso. Por eso Jesús lo dijo en el libro de Mateo 24:21. Habrá tribulación, la cual nunca lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Pero continúa diciendo, dice, aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es decir, que este personaje ahora se da a conocer de dónde es su procedencia. Y usted tiene que saber que el anticristo es el gobernante puesto por el mismo Satanás. Pero ¿qué más hará? Hablará mal de Dios. En Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, que va a hablar mal de Dios. ¿Y por qué va a hablar mal de Dios? ¿Por qué? Porque es el representante de Satanás. Y Satanás está muy enojado, Satanás está muy molesto con Dios. Y por eso que va a tener que hablar mal de Dios, calumnias y blasfemias de Dios. Querido hermano y amigo, usted tiene que saber que este personaje llevará millones a adorar al diablo. Esa es su finalidad, que todos le adoren a Satanás. Llevará millones a la condenación eterna. Querido hermano, y esto es crucial, esto es terrible. Por eso que cuando nosotros vemos el Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 5 y 6 dice: y se le dio boca que hablase grandes blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y también abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El tiempo de su gobernanza, que va a tener que gobernar sobre el mundo, ¿sabes qué? Será 7 años. Pero aquí aparece 42 meses. Es decir, del gobierno sangriento y terrible son los últimos 3 años y medio. Querido hermano, ¿pero qué más va a hacer? En el capítulo 3, el versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, que hará guerra a los santos. Es decir, que millones de personas que sirven a Dios van a tener que morir. Pero la pregunta que usted se hace: ¿quiénes son estos santos? ¿Es la iglesia? No. La iglesia estará en las bodas del Cordero, porque la iglesia no verá el tiempo del gobierno del anticristo. Lo que aquí habla, los santos vienen a ser los judíos, es decir, aquellos que profesan servir a Dios. Entre ellos los 144,000. Querido hermano, mientras que en la tierra, sabes que hay dolor, donde ya habrá aquí guerra a los santos, y van a morir de una manera tan cruel y salvaje. ¿Por qué? Porque el anticristo odiará a todo aquel que sirve a otro Dios fuera de él. ¿Sabes? El propósito del anticristo es que todos adoren al diablo, que lo adoren a él. Por eso la Biblia dice que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, y matará a todo aquello que es objeto de culto a Dios. Pero ¿qué más va a hacer? Millones de personas morirán de una manera tan cruel. El Apocalipsis, en su capítulo 20, el versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Las personas serán decapitadas, es decir, hecho pedazos. Les cortarán. ¿Sabes que van a ser decapitados? Querido hermano, por servir a Cristo. Es decir, que en el tiempo de la gran tribulación, durante el gobierno del anticristo, habrá salvación, pero será a costo de su propia vida. Serán decapitados. Por eso el Apocalipsis, en su capítulo 6, dice el versículo 9: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos o decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Querido hermano, este gobernante, hermano, ¿sabes qué? Llevará a millones de personas a ser muertos. Durante el gobierno del anticristo será lo más crucial. Muchas veces se ha dicho que hay gobernantes que fueron
crueles en el mundo. Se habla inclusive del tiempo de Hitler, del tiempo de la Santa Inquisición, pero sabes que no se compara nada lo que vendrá en el tiempo del gobierno del anticristo. Mi querido hermano y amigo, usted tiene que saber que si bien es cierto el mundo está esperando, las Naciones Unidas lo reclaman, la OTAN lo reclaman, pero sabe, es un gobierno que llevará al peor caos durante toda la historia. Querido hermano, Jesús lo anticipó, Jesús lo dijo, y quiero decirlo que el único gobierno que hace feliz al ser humano es solamente el gobierno de Dios. Por eso que usted tiene que servir a Cristo Jesús. Este gobernante será tan cruel y durante aquel tiempo no habrá derechos humanos. En aquel tiempo Satanás, el diablo, pondrá a su presidente, tomará el control del mundo. Y usted tiene que saber que Satanás es enemigo del ser humano. Por eso es que usted no tiene que esperar el gobierno del anticristo. Si hoy le decimos, es para que usted sepa lo que vendrá sobre el mundo, que será tan caótico, tan cruel y tan terrible el gobierno del anticristo. ¿Por qué? Porque es el enviado del mismo Satanás. Querido hermano, querida hermana, no esperes el gobierno del anticristo, sométete a Dios. Y muy pronto también Cristo tomará el control del mundo. Él es el amo y Señor, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el que te dice la verdad, el que nunca te traicionará. Pero el anticristo, ¿sabes qué? Llevará a millones a la condenación eterna. Durante su gobierno la humanidad sufrirá lo más cruel. Durante su gobierno es cuando la Biblia dice que inclusive, ¿sabes qué? La muerte huirá por el juicio que está cayendo sobre el mundo. Voy a concluir diciéndote que el anticristo será el gobernante más terrible durante toda la historia de la humanidad. Querido hermano, no esperes el gobierno del anticristo, porque el anticristo devorará, trillará, despedazará a los seres humanos durante el tiempo de su gobierno. ¿Sabes? Durante el tiempo del gobierno, y a los que no los mata los pondrá una marca, y la marca es sinónimo que le perteneces al diablo, y por tanto la persona durante el tiempo del gobierno del anticristo no solamente serán decapitados, sino serán llevados a la condenación eterna. Por eso quiero que sepas que el gobierno del anticristo no es un gobierno que trae felicidad, que trae paz en el alma, no, solamente dolor, angustia y sufrimiento. Que Dios te bendiga.